informativa. Digamos que cuando uno tiene un flujo de trabajo de un canal de entretenimiento, usualmente hay un manual que define los criterios de producción, como el de Señal Colombia. Entonces, hay una lógica de trabajo que puede tener dos características: o que todo se haga in-house, o que se contrate externamente, pero con control de la producción, digamos lo que se conoce como producción por encargo. Entonces, yo digo, Juanito, por una convocatoria o lo que sea, Discovery lo hace a veces por convocatoria o por talleres, va a producir tal cosa y entonces lo contrato para que lo haga, pero yo, digamos, le doy los lineamientos y los criterios. Yo, digamos, delego a un productor delegado o un supervisor delegado o un interventor que hace seguimiento a ese proyecto y verifica que en cada etapa del proyecto se cumpla con unos criterios. Esa es la lógica de Señal Colombia. Si yo produzco directamente, internamente, in-house, pues no tengo el problema de tener que hacer seguimiento, sino más bien, digamos que tengo que tener el talento, digamos, contratado dentro de mi medio de comunicación. Pero si yo lo delego en un tercero y es por encargo, yo tengo el control del contenido, pues tengo que delegar a alguien competente que haga seguimiento y me vaya informando qué es lo que se está haciendo. Entonces, esa es una lógica. Entonces, esa lógica tiene una serie de pasos y el primer paso es el diseño, obviamente, de las series. Si hay convocatorias de producción, pues la convocatoria, y luego el ajuste, y luego del ajuste, cuando esté aprobado el ajuste del diseño del libro maestro de una serie o de un producto, o del brief, o del tipo de documento que manejen, hago un proceso, digamos, ya de preproducción y arranco a producir por bloques. Se produce por bloques para poder ir aprobando bloques de contenido de manera que yo pueda saber que lo que se está produciendo coincide con lo que yo quiero y no simplemente producir 40 capítulos y luego darme cuenta que no tiene nada que ver. Ahora, hay otra lógica que en ese proceso, que es la lógica de ir publicando, de ir ajustando, que es más la lógica que vamos a manejar nosotros, que es lo que se conoce como la lógica de iteración. La iteración es la reiteración de procesos para ir encontrando cómo responde la gente e ir ajustando, que creo que es la lógica que estamos aplicando acá, que es la lógica propia de los procesos de innovación y de desarrollo tecnológico, y también en el mundo digital los contenidos están en esa lógica. Se va verificando el resultado, la respuesta de la gente. Digamos, la lógica de iteración es la lógica de ir resolviendo entonces esos asuntos que tienen que ver con cómo responde la gente, si hay que ajustar cosas, si las ajustamos semana a semana o día a día, a través de la repetición. Una tercera lógica, una cuarta lógica más bien, que es la lógica de coproducción de contenidos, que es cuando, digamos, se asocian diferentes realizadores para producir un contenido que tiene un poco, digamos, de recursos y de contenidos de cada uno. Implica que suman, digamos, fuerzas diferentes casas productoras o diferentes contenidos y hacen contenidos colectivos. Ahí lo que pasa es que entra un proceso de negociación, porque el control del 100% de los recursos no está en manos de un solo grupo, de una sola casa productora. Una lógica, digamos, de cooperación que ya no se funciona por la simple supervisión, sino que hay que... Entonces, en esa lógica, digamos, hay que tomar decisiones colectivas, porque ya no se trata solo de un supervisor que a partir de una política dice cómo se debe hacer, sino que hay que acordar cosas, y normalmente lo que se constituyen son comités creativos o comités técnicos en los que los representantes de los diferentes coproductores toman decisiones en colectivo. Y la quinta lógica es la lógica del consejo de redacción, que es la lógica informativa y noticiosa. En esa lógica lo que se constituye es un comité en el que hay directores de secciones en el informativo, un editor general o un director general, productores, digamos, un jefe de productores que toman decisiones en la mañana sobre qué se va a cubrir en el día y a largo plazo sobre qué productos de investigación se van a realizar en cada una de las secciones, y digamos, delegan en sus periodistas, productores y camarógrafos o directores de fotografía para realizar de forma independiente. Esa es la lógica, digamos, como de la estrella en la que hay un punto de encuentro, que es el comité de redacción, y a partir de ahí se delegan líneas de trabajo independientes para cada periodista. La lógica de un comité de redacción es: se reúnen a las 8 de la mañana, deciden qué temas cubrir, deciden en cada sección cuáles fuentes van a cubrir por cada tema y cuál va a ser el enfoque general. Se van a cubrir fuentes y se devuelven casi que visualizando el material en el transporte para poder hacer una revisión del material, armar un libreto y ese libreto entregárselo al editor junto con el material, y luego irse a cubrir fuentes de otras cosas, o que se conocen como imágenes de apoyo, que son en general más, digamos, como el hilo conductor visual. A mí no me gusta hablar tanto de apoyos, que apoyos suena como si fuera algo suplementario del lenguaje hablado, y la realidad es que al periodismo le hace falta más discurso visual en Colombia. Está muy restringido al asunto casi radial de poner a hablar gente, pero en realidad se requiere contar con imágenes. Quienes en general son muy, muy diestros en hablar con imágenes, sin contar y en armar secuencias que funcionen desde lo visual, son los camarógrafos empíricos de los noticieros, que son gente que en general se ha formado en la empiria, en el trabajo, y que es muy, muy buena para articular discursos visuales, pero a los periodistas les falta conocimiento del discurso visual, y eso es muy problemático, y es como un problema endémico en Colombia de lo que tiene que ver con el periodismo audiovisual. Les voy a mostrar un libreto
Hicimos alguna vez un ejercicio de producción en esa lógica, en la lógica de la producción periodística. Era un proyecto que se hacía sobre deportes. Eso es un ejemplo de un libreto, de una nota. Ustedes van a ver ese libreto, no se parece nada a lo que ustedes han hecho en Audiovisual 2, ni lo que han hecho en ficción. Es una cosa súper escueta que uno queda un poco gringo, no sabe muy bien esto de qué va. Entonces, esta es una nota periodística que tiene, lo primero que tiene es un byte. Este byte que aparece aquí con Y, en realidad se escribe con I latina, pero esta es una jerga que viene como de dos orígenes remotos que son la agencia Reuters, por un lado, y por otro lado BBC, la televisión pública británica, que con el tiempo fueron desarrollando esto décadas atrás, y eso se fue, digamos, globalizando, pero se globalizó de una manera extraña porque casi que en cada país la jerga se adapta según el criterio de los periodistas. En Colombia esta es la manera en la que se ha adaptado, y es el byte, que se debe escribir con I latina y no con Y, se debería escribir con I latina y con Y, es un segmento de video que tiene audio ambiente, no importa cuál sea. En este caso dice Nando entrenando y el DT gritando, dale Nando, hay que saltar más. Esto a lo que hace referencia es un material de archivo en el que aparece Nando, que era el personaje de la nota, entrenando, porque era portero de fútbol, mientras el entrenador le decía, vamos Nando, no sé qué, y digamos, eso era con lo que arrancaba la nota. Después venía un off. Entonces el sonido en off es diferente al voiceover. El off es cuando uno, digamos, con un diálogo interior habla, pero no se ve quién está hablando. Entonces, digamos, el texto decía, sabía volar, en un arco era una verdadera muralla, pero Hernando Parra dejó a un lado sus sueños por su salud. Entonces, esa nota lo que tenía era, arrancaba con el sonido ambiente de ese material de archivo personal, y de pronto entraba la voz y decía este texto, mientras estaba viendo esa voz, pero nunca veíamos quién la estaba diciendo. Después entraba un FT, un full track. Este full track es la aparición del testimonio de una persona que aparece en cámara, en pantalla completa. Por eso se llama full track. Se conoce normalmente, coloquialmente, como un full. Entonces uno dice, entonces voy a traer un experto que dice tal cosa y él va a decir tal cosa, entonces él entra por, no sé, por Skype o por Zoom o por Hangout y yo lo tomo en pantalla completa. Eso es un full. Es la entrada de un invitado que va a decir algo relevante. Entonces dijo, aquí decía Nando, tuve que abandonar el fútbol por una hernia discal. Hay dos hipótesis, una por una caída y otra por tapar y tirarme al suelo. Ahí aparece la cámara diciendo esto. Entonces Hernando, que es el invitado, hace un full o un FT, un full track, en el que aparece él diciendo eso. Entra nuevamente la voz en off. Hernando se puso unos guantes por primera vez a los 12 años. Bytes de niños gritando. Había unos niños gritando en el material de archivo en el que él se ponía los guantes a los 12 años. Tenían los niños ahí gritando y jugando. Sigue el off. Desde allí anhelaba convertirse en alguien que hoy vuela más que cualquier arquero. Byte, narrador calero. Este byte hace referencia a un material de archivo de prensa que se usó legítimamente aquí, aunque lo recomendable es no utilizar material de terceras fuentes simplemente pirateado. Pero aquí se utilizó de forma legítima porque era la referencia a una noticia concreta. Entonces, Nando decía, desde allí anhelaba convertirse en alguien que hoy vuela más que cualquier arquero. Y se mostraba un material de archivo de Miguel Calero, el portero colombiano que estuvo en el Pachuca, que fue un ídolo en el Pachuca y que fue un ídolo en el Deportivo Cali, tapando un tiro en el que quedaron campeones como de la Copa Sudamericana o algo así, y el narrador gritaba, Galero, no sé qué, y bueno, ese material de archivo aparecía allí y digamos el uso era legítimo porque sencillamente era la referencia a un momento histórico. Luego nuevamente aparecía un full track, o sea, aparecía nuevamente el invitado. Aquí está mal numerado, aparece primero el 2 y luego el 1 porque habían hecho diferente el orden del libreto y luego lo cambiaron. Entonces les quedaron invertidos los fulls. Llegué a una escuela en Río Negro cuando pequeño con el sueño de ser profesional. Pero no solo la hernia lo alejó de su pasión, bla, bla, bla. Bueno, listo. Ahí, digamos, continúa el libreto. Entonces de ahí para abajo se va desarrollando la nota punta de fulls, de voces en off, de bytes, ¿sí? Y eventualmente de material de archivo en forma de byte también. Pero hay otros recursos que se utilizan en el periodismo. Esta es la forma en la que escriben los periodistas los libretos. Es una forma rarísima, pero así funciona. Entonces el periodista va, hace su cubrimiento de fuentes con el camarógrafo, si lo tiene, aunque hoy en día esa idea del camarógrafo por un lado y el realizador, el periodista por el otro, está quedando en desuso y cada uno hace un poco de todo, porque la tecnología ha permitido ese nivel de convergencia. Pero sea que haya o no camarógrafo, entonces uno hace el time-lapse, por ejemplo, en el caso de Nicole, que menciona el time-lapse, va y graba, si puede salir a la calle, graba una secuencia en la que se ve el espacio en el que está ocurriendo la noticia, graba las manos del personaje, graba el cuadro que tiene detrás, el diploma que puso ahí porque es médico, digamos que es médico,
o le pide al personaje que los grabe si en este caso de confinamiento no se puede hacer. Y tiene, digamos, alguna imagen de una multitud que se está mezclando porque quieren recibir una ayuda del gobierno, pero en vez de recibir una ayuda se están contagiando del COVID. Y eso tiene audio ambiente. Entonces ya tengo una serie de elementos y con esos elementos me devuelvo, si me estoy movilizando físicamente, me devuelvo haciendo mi libreto en esta forma, casi que en el celular, mientras voy viendo el material. Le hago un pietaje al editor. Un pietaje es, voy seleccionando segmentos del material con sus tiempos. En el archivo 001-2534, en el minuto 1:30 está el full de Pepito o Juanito. En tal momento están las imágenes de tal paisaje, por allí, en tal segundo están los bytes. O sea, le señala al editor dónde está el material para que le quede más fácil, que eso se llama un pietaje, es una tablita, un documento del que uno le hace un pietaje, y por otro lado le entrega este tipo de libreto. El objetivo de entregarle este tipo de libreto es que mientras el editor edita, uno se va a hacer otras cosas, pero también le puede incluir muchos otros elementos que no están en este ejemplo de nota. Digamos, aquí hay, bueno, el editor, digamos, edita su nota, y al final esas notas se incluyen en una continuidad. Vamos a mostrar un ejemplo de continuidad, que cuando hagamos directo tendremos que tener una continuidad. La continuidad es esto. Es una tabla en la que se van incluyendo los diferentes elementos que se van a incluir, por ejemplo, en un noticiero. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo montado mi noticiero. La continuidad tiene, digamos, todo lo que se va a incluir en ese informativo con sus tiempos, tratando de verificar que no se pase de tiempos, aunque puede ocurrir que al final se den cuenta durante la emisión que se pasaron y entonces lo que empiezan es a bajar cosas del aire. Entonces, esta continuidad dice, saludo Cam a André Joan, 30 segundos. Entonces, el saludo es el inicio en el que ellos pues, saludan al público, dicen, hola, ¿cómo están? No sé qué, bueno, echan la carreta, y viene el formato es CAM. Ese CAM quiere decir paso a cámara. Paso a cámara es cuando un periodista habla a cámara. Piensen, digamos, si empieza el noticiero y están reportando desde Barranquilla, desde Villavicencio y desde, no sé, Mariquita. Y entonces tiene un periodista en cada parte. Entonces el presentador le da paso a cada periodista y cuando el periodista habla en cámara, eso se conoce como un paso a cámara. No es lo mismo que un full cuando habla un invitado a cámara porque el full es, digamos, hace referencia a un invitado. Cuando es el periodista se conoce como paso a cámara o cam, como se pone aquí. Entonces aquí esto está pregrabado, ellos saludan al público, ¿sí? Sí, es un paso a cámara porque está pregrabado y son 30 segundos, entra el logo del programa, el intro del programa y luego viene en la jugada Fútbol 5 y André Joan 25 segundos. Desde el estudio presentan la primera nota, eso se conoce como un IN. Listo, entonces si ustedes ven el documento dice veo BTR. Entonces lo que ocurre aquí es que hicieron el IN los periodistas y entró directo la nota. La nota se conoce como BTR, una nota pregrabada, digamos, un directo se conoce como BTR. Eso viene de la época en la que uno literalmente tenía que poner un casete cuando estaba en un directo para poder correr desde ahí el contenido de una nota pregrabada. Entonces, digamos, los periodistas presentan y entra el primer BTR, el BTR entra con una voz en off. Pero entonces lo que ocurre aquí es que el periodista aparece en cámara, dice, hola, sí, Andrea, Joan, cubrimos este campeonato y empiezan a correr las imágenes de la nota pregrabada, o sea, el BTR. Mientras están corriendo las imágenes, él sigue hablando y sigue describiendo lo que estamos viendo y da datos como cuando uno ve el resumen de los goles de un partido de fútbol en el noticiero, ¿sí? Entonces, ese resumen de los goles va con la voz del periodista que va haciendo una serie, digamos, de análisis de lo que ocurrió, dando datos de cuánta gente asistió, en qué minuto fue el gol, quién lo metió, Entonces, es una forma rápida de armar una nota en caliente, una nota que tiene actualidad. Digamos, los periodistas o el camarógrafo fue y grabó el partido lo pietaron, o sea, escogieron qué segmentos del partido fueron importantes y armaron una torta. La torta es un BTR muy simple en el que simplemente se corta por corte directo de forma muy rápida. Algunos lo llaman, algunos lo llaman reel, también se conoce como torta. Arman un segmento de imágenes que tiene las imágenes más importantes del partido, pero eso no tiene audio ni nada, o tiene el audio ambiente del partido, los narradores, pero no más, ¿sí? Es muy poco elaborado, y lo que hace el periodista es que en directo recibe de los presentadores, empieza a hablar y empieza a correr las imágenes, y mientras están corriendo las imágenes, él va describiendo lo que ocurrió en el partido. Entonces, en el minuto total, Pepito Pérez metió un gol, y entonces se ve el gol en ese momento. Lo difícil ahí es poder improvisar a cámara y pegarle los tiempos de lo que está grabado. Eso requiere práctica. Pero entonces eso es se presentó ese BTR a través de un voiceover. El VO quiere decir voiceover. Voiceover es diferente a una voz en off. La voz en off no identifica nunca quién es el que aparece en cámara, el que aparece en el audio. Simplemente oímos el audio de ese personaje. Como no sé si ustedes vieron La vida
es bella, La vita bella, la película italiana de Roberto Benigni. La película arranca con una voz en off de él como adulto contando la historia de lo que le ocurrió cuando era niño, y esa voz, digamos, aparece en diferentes momentos de la película, pero nunca vemos al niño ya como adulto, sino simplemente escuchamos lo que nos está diciendo. En el voiceover es al contrario, sí aparece el personaje, pero luego siguen apareciendo las imágenes mientras el personaje o el periodista sigue hablando y va describiendo cosas y diciendo cosas de lo que estamos viendo. Ahora, podría aparecer primero las imágenes y luego ver al periodista. Por ejemplo, a veces entra simplemente la nota derecho, vemos unas imágenes ahí del partido y al final o en la mitad vemos al periodista aparecer y hablar a cámara. También es un voiceover, no importa en qué orden aparezcan, es voiceover porque simplemente la voz va sobre las imágenes. Bueno, después aparece otro IN, el IN de la nota 2, luego el IN de la nota 3, luego el IN de la nota 4 y cada nota se identifica como BTR. Esos BTR, creo que en este libreto no van en esa continuidad no van numeradas, pero normalmente van numeradas. El BTR1 tiene el IN 1, el BTR2 tiene el IN 2, el BTR3 tiene el IN 3, el BTR4 tiene el IN 4. Eso sirve para una cosa muy simple y es, los presentadores tienen lo que van a decir en un papel, en una hoja. Ahorita les muestro cuando termine de cargar esto acá, cómo se hace un libreto de una presentación en directo. Simplemente va el texto grande en papel, diciendo lo que el presentador va a decir más o menos. En algunos casos se improvisa más, por ejemplo en ESPN los periodistas no tienen permitido leer un teleprompter. En otros casos, como los noticieros colombianos, los textos son muy estrictos y la gente dice exactamente lo que dice el texto del teleprompter. Cuando uno va a un medio, ve como el presentador normalmente, mientras, por ejemplo, en Noticias 1, que las notas son bastante largas, mientras una nota está apareciendo al aire, digamos el BTR1 está apareciendo al aire, el periodista está releyendo y revisando y repasando el IN del BTR2 para irse preparando para cuando vuelva a cámara presentarlo y si se le olvida, si se daña el aparato que permite ver los prompters, los textos, digamos, si se le pierde la hoja, lo que sea, pueda igual presentarlo aunque no la tenga ahí. Pero entonces el periodista tiene sobre el escritorio la hoja del BTR2 que va numerada con el número 2 grande, dice el texto que va a decir el personaje, el presentador hace la presentación del BTR2, corre el BTR2, o sea, sale al aire la nota pregrabada y mientras tanto repasa el IN del BTR3 y así hasta que terminan. Pero eso tiene otra utilidad adicional y es que si se llega a presentar una nota de algo de última hora, tienen que salir al aire con un periodista en un paso a cámara remoto, es decir, desde un lugar lejano, en directo, y el tiempo del noticiero se afecta, es decir, que se vuelve demasiado largo, entonces el productor del noticiero o el director del noticiero o el director de la emisión en la que están, porque a veces hay un director general y luego directores de cada una de las emisiones, puede sencillamente decir, listo, estamos pasados de tiempo, todo el mundo por favor retire el BTR14, el BTR14 no va al aire. Eso lo dice a través de un bafle que se escucha en todo el estudio. Entonces no solo se trata de sacar del aire el BTR14, de quitarlo de la continuidad, de la gente con un esfero en las cámaras, por ejemplo, lo tacha, cada uno de los presentadores tacha esa nota con un esfero. En el máster de producción sacan de la continuidad ese BTR, lo borran, pero no se trata solo de sacar el BTR, se trata también de sacar el IN del BTR, porque si yo saco el BTR, pero no saco el IN del BTR14, entonces el presentador se va a equivocar y va a presentar una nota, digamos la nota 14, pero la que va a aparecer es la nota 15. La presentación que hizo el presentador no corresponde con la nota que sale al aire, y hay un error. Uno a menudo lo ve, que presentan una cosa y de pronto sale una BTR sobre cualquier otra cosa y luego dicen, no, es que tuvimos problemas técnicos. No fue que tuvieron problemas técnicos, es que a alguien se le olvidó sacar de la continuidad el texto del IN con el que iban a presentar la nota 14. Entonces, en eso lo más importante es la coordinación de todo el grupo en un directo. Si ustedes ven en la continuidad hay una serie de elementos, creo que ya lo voy a poder mostrar acá, que son normalmente un IN y un BTR, un IN y un BTR, o un IN y un voiceover con un BTR. Ese proceso de coordinación es muy importante y para eso la continuidad es muy importante. ¿Qué es lo otro que hay que tener en cuenta? Que no solo existen los BTRs a manera, digamos, de nota pregrabada, sino que también existen otros tipos de recursos que se pueden utilizar. Yo creo que aquí vamos a ver si aquí puedo tener como una especie de pantalla. ¿Cómo hago yo para compartir esto? Voy a ir como un documento en Drive para escribirles unos términos que es importante que ustedes tengan, o si no los escribo aquí en el tablero. Bueno, hay otros tipos de recursos que uno puede utilizar. Uno puede, digamos, hacer un paso a cámara en directo desde otro lugar y no tener BTR, simplemente hablar a cámara. Lo hacen muy a menudo los periodistas en Colombia. Entonces informan desde la presidencia de la República que el presidente dijo tal cosa, tal otra. Eso es un paso a cámara simplemente. Pero puede que no ocurra eso, sino que
el presentador esté, digamos, no sé, presentando cualquier cosa y diga de pronto hay una información de última hora. Esa información de última hora es que hay una rueda de prensa en la que el presidente de la República está diciendo que renunció y que ya no va a ser más presidente de Colombia. Vuelve a trabar el computador, está fallando totalmente. Entonces, el presidente de la República dice, listo, está en ese momento hablando desde la presidencia de la República y diciendo, bueno, muchachos, los lamento mucho, no soy capaz, como presidente no soy competente y acabo de decidir que voy a renunciar a esto, chao, ya. Entonces, eso no se conoce como un paso a cámara, sino como un solo cámara. Un solo cámara es cuando un personaje está dando una declaración pública y se toma la imagen de ese personaje en directo o incluso en diferido, pero no hay un periodista que necesariamente le esté haciendo algún tipo de pregunta, no es un invitado que uno llevó o al que contactó para que le hablara de un tema, sino que es una persona que está dando una declaración pública. Ocurre mucho en las ruedas de prensa de los partidos de fútbol. Digamos, en Win Sports dicen, bueno, en el resumen del partido, tal cosa, y de pronto dicen, vamos a entrar primero con la rueda de prensa del director técnico, y arranca la rueda de prensa, y entonces empieza el director técnico a echar su carreta. Ahí no se puede hablar de un full track, digamos, no es un invitado que está hablando, sino que es una persona que está dando una declaración y tomamos un segmento de esa declaración en directo o en diferido. Eso se conoce como un solo cámara, y en la continuidad se incluiría como un solo, escribiría solo, no cam, sino solo. No sería un FT, un full track, no sería un paso a cámara, sino un solo cámara. También puede ocurrir que haya la declaración del alcalde de Titiribí acerca del COVID, en que el alcalde de Titiribí se escucha telefónicamente, pero no lo vemos, y lo que ponemos es una pantalla gráfica con unas imágenes de Titiribí y con unos elementos gráficos y con un telefonito que vibra o que se enciende, sí, un teléfono celular, y entonces escuchamos al alcalde de Titiribí y le hacemos preguntas, o simplemente lo escuchamos. Eso se conoce como un SOT, como un SOT. Escribiría eso en un tablero, pero tengo el computador colapsado, entonces es SOT. Luego les voy a mandar estos mismos términos en una lista. SOT es un solo cámara, es un sound on tape, es un sonido desde casete, digamos, será como la traducción literal. Pero nuevamente, esos términos vienen de épocas en las que se trabajaba con casetes y pues la época analógica, pero lo que significa simplemente que hay un audio que se va a escuchar sin que veamos la imagen de esa persona, porque se está comunicando telefónicamente o porque se grabó hace mucho tiempo y está en un archivo sonoro. Por ejemplo, un segmento de uno de los discursos de Jorge Eliezer Gaitán. Sí, yo no soy hombre, soy un pueblo, y se escucha eso mientras vemos la imagen de Jorge Eliezer Gaitán, una foto tomada por Manuel H. y vemos como un casete que está rodando ahí, o una ondita que se está moviendo. Eso se conoce como un SOT. Eso puede estar en directo o puede ser también parte de una nota. Por ejemplo, ustedes ven muchas Noticias 1 que consultan a un personaje o traen unos audios que se fueron grabados por los organismos de seguridad y fueron filtrados posteriormente sobre un acto de corrupción. Entonces escucha lo que está diciendo el personaje y se ve como el texto en el que están repitiendo lo que el personaje dijo. Ese audio, digamos, de unas grabaciones de un acto de corrupción o lo que sea, con una pantalla gráfica en la que aparece traducido lo que el personaje dijo, transcrito lo que el personaje dijo, también es un SOT. El SOT es un sonido que se pone sobre una imagen gráfica, entonces es un SOT. También podría utilizarse una cartelera. ¿Y una cartelera para qué sirve? Por ejemplo, para poner los indicadores económicos. Entonces, yo tengo lo que indican los indicadores. Entonces, la diferencia entre contagiados y muertos por el COVID en todo el mundo en relación con su cantidad de población. Entonces, como un índice, digamos, de cuánto ha sido el nivel de morbilidad y mortalidad. Y digamos que estamos en el 15º lugar en el mundo, o 20º o 100º. Entonces, eso nos permite entender que estamos bien o que estamos mal. O el valor del dólar, que el dólar se disparó, y el valor del petróleo que se cayó. O las monedas de Latinoamérica que más se han devaluado. Entonces, vemos una pantalla de información, como una infografía, digamos, animada. Eso es una cartelera. La cartelera es un elemento gráfico que va en full pantalla que permite ver datos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes están en un noticiero y les dicen que rueda cartelera o hágame una cartelera de tal cosa, ustedes tienen que buscar información de fuentes secundarias y armar una cartelera con datos claves sobre un tema. Obviamente, si ustedes no saben graficar, pues les toca acudir a un editor que lo haga, pero en principio lo ideal es que ustedes lo puedan hacer. Entonces, en un directo, a veces hay carteleras. Otro recurso que se utiliza mucho es el uso de lo que se conoce como wipes, 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 o cortinillas, o intercortes, o bumpers, que son elementos gráficos que separan una sección de otra o que permiten identificar al noticiero recurrentemente, es decir, que vuelve a aparecer el noticiero, la imagen del noticiero, no sé, Noticias Caracol,
cada cierto tiempo para que la gente se acuerde que está viendo Noticias Caracol y no cualquier otro noticiero. Entonces esos elementos gráficos yo luego se los mando en una lista y les mando ejemplos, pero eso se llama normalmente wipes, que son un tipo de elemento gráfico, intercortes, bumpers, IDs, que son los... Si ustedes ven en las piezas que yo les mandé al WhatsApp, Alejandro, ya te copio eso, que tenían los elementos del diseño gráfico de un canal. Estaba el manual de identidad corporativa y estaban algunas piezas. Esos elementos están allí identificados como IDs, que son los elementos de identidad gráfica del canal. Y también había como unos bumpers, unos intercortes de cada una de las franjas de ese canal. En un noticiero sería lo mismo. Hay unas piezas gráficas, una que le da entrada al noticiero, que es un ID, en el que aparece la identidad gráfica del noticiero, el logotipo. Luego aparecen los titulares, por ejemplo. Los titulares normalmente son un voiceover, porque o una voz en off, porque es un periodista que está hablando mientras se ven las imágenes de los titulares de lo que va a suceder. Y luego entra la primera sección, digamos, las noticias de actualidad. Entonces corre el logo del canal, ¿sí? Se mueve el logo del canal y dice, no sé, noticias o generales o lo que sea. Y aparece el presentador presentando las noticias más importantes de actualidad, de lo que sucede en el hoy en el ya. Pero luego entran con la sección de deportes, entonces rueda la música uno lo recuerda mucho, las Noticias Caracol es súper conocida, es como bueno, y se ve el logo de Noticias Caracol Deportes, o Deportes Caracol, y entra Hernán, ¿cómo se llama? Fernández Bonet, y empieza a echar el cuento, o el hijo de Fernández Bonet, y empieza a echar el cuento de las noticias deportivas. Ese logotipo específico de la sección se conoce como un bumper, o como una cortinilla. Estos elementos gráficos, hay muchos tipos de elementos gráficos, también hay banners de superimposición, hay moscas, que son los logos pequeñitos que se ven en un costado de la pantalla, hay scrolls, hay créditos, hay mil cosas. Pero entonces, para no alargarlo más en este punto, luego les hago un resumen de esos elementos gráficos, cómo se llaman, porque pueden ser 15 tipos diferentes de elementos gráficos y no, pues digamos que no es el objetivo de hoy verlos cada uno. Pero cuando vayamos a hacer un directo, así sea en Instagram, hay que tener claro si va a haber elementos gráficos, cómo se aplicarían, con qué tecnología, o simplemente hay una mosca que se pone en YouTube y se ponen unos banners que dicen cualquier cosa o recomiendan páginas web o lo que sea, como ustedes han visto en YouTube que aparecen, ese tipo de cosas. Y hay un último elemento que les quería mencionar, que son los famosos pre-roles, que son piezas de publicidad que van antes de que comience una nota. Si ustedes han visto Noticias 1 o si ustedes han visto YouTube, verán que a veces cuando no va a haber un contenido aparece una pieza, una propaganda cansona que se repite casi todas las veces. Por ejemplo, en Noticias 1, cuando se va a presentar los indicadores económicos, aparece, o en CMI tal vez, es los indicadores económicos por cortesía de Argos. Entonces aparece una cortinilla gráfica de Argos y un cuentico ahí de Argos, no sé, soluciones para lo que usted necesita. Yo no sé qué es la publicidad de Argos. Y luego sí corre la nota en la que se habla de todo los indicadores económicos, ¿sí? Entonces, antes del BTR va un pre-roll. Ese pre-roll es un pre-roll de Argos, es una propaganda de Argos. Pero también podría ser un elemento del canal, por ejemplo, mañana se estrena la telenovela no sé qué. O podría ser una pieza gubernamental, por ejemplo, quédate en casa, no sé qué, con un hashtag. Esos elementos son unos pre-roles. Y un elemento adicional para que lo anoten, luego les mandaré la lista, es el Vox Pop. El Vox Pop es, por ejemplo, la votación que se hace en Noticias Caracol, que la gente opina sobre algo, ¿cómo se llama eso? La urna virtual en la que la gente opina sobre un tema en forma de encuesta, ¿sí? O una nota en la que se le hacen preguntas a la gente en la calle. Eso se conoce como pulso o Vox Pop. Cuando le dicen en un canal, venga, tiene que hacerme un pulso sobre tal tema, con tal pregunta, uno queda como gringo, ¿un pulso de qué o qué? Bueno, un Vox Pop o un pulso es medir la opinión de la gente, no sé, sobre el COVID, sobre lo que sea. Entonces, en este momento en que estamos en confinamiento, pues muchos de esos Vox Pop o pulsos se harán de forma virtual, que la gente vote en una urna virtual. Pero normalmente se sale a la calle y se le pregunta a la gente. Se le preguntan muchas cosas y eso se contrasta con una encuesta o con algún dato que permita poner algún contraste o simplemente se exhibe qué es lo que la gente piensa. Entonces, hasta ahí está claro. Es un cuento largo porque este cuento es denso, pero les cuento que una estudiante mía de hace algunos semestres, un día después ya estaba haciendo práctica en un noticiero, le encanta el tema, digamos, de periodístico informativo, y de pronto llega un día a la facultad y me dice, Manuel, usted nos explicó una cosa y yo nunca le paré bolas, y yo, ok, ¿qué de todo lo que expliqué? Y me dijo, eso del Vox Pop y del pulso y de los banners y de los reels, y ¿qué es eso? Y yo, ay, pero como otra, y me tocó hacerle esta explicación, una hora explicándole, porque a ella en el noticiero la sentaron y le dijeron en 15 minutos lo que yo acabo de decir en 40,
y se suponía que ya lo debería saber y no les volvieron a explicar nada más. Entonces lo único que le dijo el director de emisión, de la emisión del mediodía, que era en la que ella trabajaba, era, usted tiene que hacer un paso a cámara en directo para explicar tal cosa, me pone una cortinilla y me arma un reel con imágenes para hacer un voiceover en el que usted va a decir tal cosa y tal otra, punto. El día siguiente tenía que salir al aire en directo, que es muy bueno porque si uno hace una práctica es para que lo pongan a practicar, ¿no? Y si le dan la posibilidad de salir en directo es buenísimo, es realmente buenísimo. O sea, para ella fue un gran aprendizaje eso, pero fue un reaprendizaje a toda carrera. Entonces, esto no es fácil, es denso, pero es importante tenerlo ahí. No es que se lo tengan que aprender de memoria, pero cuando vayamos a hacer un directo y cuando ustedes eventualmente vayan a hacer algo de esta índole, pues utilizar esos elementos, traerlos a colación. Busquen en internet hay mucha información detrás de cámaras de noticieros, o sea, en YouTube ustedes pueden encontrar muchísimo material que les permite ver cómo se produce un noticiero en directo. Yo les puedo mandar algunas cosas también para que ustedes vean esto, para cuando ya vayamos a un medio ustedes lo reconozcan. Lo que es impresionante de la gente que está en cámara en directo y la gente que trabaja en directo es que tienen un gran dominio de estas herramientas en directo. Los tipos nunca se varan y son el centro de la atención con cero ansiedad de estar en directo. Y son capaces de dominar cosas como que se les caiga el teleprompter, que el teleprompter donde se corren los créditos, o bien los textos que ellos van leyendo mientras van presentando, si se cae el teleprompter y la hoja se les perdió, igual pueden improvisar sobre lo que están diciendo. Y aún así a veces les pasan cosas, pero en general son gente que domina esto muy bien. Yo, incluso en formatos de entretenimiento, es muy impresionante cómo lo logran hacer.